Vamos a irnos a Mateo 13. Mateo 13. Si yo pregunto, pues lo hemos preguntado otras veces, pero si uno pregunta ¿cuántos necesitan un milagro en su vida? Pues seguramente muchos diréis amén, ¿no? Necesitamos un milagro en nuestras vidas. Un milagro, pues, es esa palabra que define algo que ocurre inusual, donde se ve que interviene la mano de Dios, que es algo sobrenatural, que no es natural, es sobrenatural. Y todos, en alguna circunstancia de la vida, necesitamos ese milagro. Y todos queremos que ocurran milagros. Seguramente hoy algunos, o muchos, ¿no? Y no digo aquí, en muchos lugares, pues están pidiendo, ¿no?, un milagro para sus vidas, seguramente. Están deseando que algo ocurra. Y la pregunta en esta mañana es ¿por qué a veces no ocurren esos milagros? Vamos a mirar lo que dice la palabra en Mateo 13, versículo 58. Bueno, vamos a leer unos versículos antes, ¿verdad? Desde el versículo 53. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judá? ¿No están todos sus hermanos con nosotros, sus hermanas, perdón, con nosotros? ¿Y de dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Había algunos que se maravillaban, pero dice, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad. Ahora bien, puede decir uno, bueno, vamos a ver, perdona, yo creo en los milagros, yo creo. ¿Cuántos creen en los milagros? Yo creo en los milagros. Pero el tema no solamente es creer en los milagros, es ¿qué puedo hacer para que ese milagro ocurra en mi vida? Porque hemos dicho que un milagro es una intervención divina que sí o sí ocurre. Como que Dios interviene, pone su mano y punto, ¿verdad? Entonces dice, bueno, ¿y entonces qué? Si es un milagro, ¿es que yo tengo que provocar ese milagro? Pues de alguna manera sí, tenemos que ser provocadores de esos milagros. Primeramente, dice que no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. Y quiero decirte algo en esta mañana. A veces somos creyentes, pero somos incrédulos. A veces pensamos que Dios puede hacer un milagro en Yana, Dios puede hacer un milagro en Celeste, Dios puede hacer un milagro en Irene, pero quizás Dios no quiere hacer o no puede hacer un milagro en mi vida. Quizás Dios quiere bendecir, sí, a Rosarillo, pero seguramente no quiere hacerlo conmigo, ¿no? Yo no estoy predispuesto para un milagro. Entonces, esa mentalidad tenemos que quitarla de nuestras cabezas, porque Dios hace milagros en cada una de nuestras vidas. De hecho, el que estemos aquí en esta mañana es un milagro. El milagro de la conversión, eso es un milagro. Que la gente hoy pueda creer en el Señor Jesucristo, es un milagro. O sea, el poder estar aquí, el poder hablar de las cosas de Dios, hoy en día es un milagro. Entonces, todos de los que estamos aquí, queremos que ocurra algo en nuestras vidas. En la salud, en las relaciones, en los hijos, en los padres, en la economía. Pero, ¿hay algo que hacer? ¿O es solamente orar y esperar? ¿No habrá que dar un paso de fe? La fe nuestra tiene que ser una fe activa. Si es una fe pasiva, no, tampoco nos va a servir de nada. Tiene que ser una fe activa. Si yo no hago nada en la vida, nada voy a obtener tampoco. Y hay momentos en que sí tenemos que hacer. Las cosas más insignificantes son un milagro. Que estemos aquí es un milagro, el que podamos respirar es un milagro, que nos hayamos levantado esta mañana es un milagro, el milagro de la vida. Hay muchas cosas que no le prestamos atención y son milagros en nuestra vida. Entonces, ¿qué impide que ocurran esos milagros? ¿Qué puede impedir? Y cuando estoy hablando de milagros, no solamente estoy hablando de un milagro en la salud, no solamente estoy hablando de un milagro que Dios pueda romper una cadena en nuestras vidas. No solamente es que el milagro que Dios restaure algo que se ha roto, ya sea en un matrimonio, ya sea con los hijos, ya sea en una relación. No estoy hablando solamente de eso, estoy hablando del milagro de crecer.
el milagro de madurar, el milagro de avanzar en la vida cristiana, el milagro de comprometerme más con el Señor. Parece una tontería, pero a veces nos cuesta comprometernos con el Señor. Y a veces estamos pensando que un milagro es, bueno, que Dios me sane la pierna, que Dios me sane el corazón, que Dios obre un milagro en mi riñón. Pero es que un milagro también es acabar con la incredulidad en nuestras vidas. Acabar con el conformismo en nuestras vidas. Acabar con el ritualismo en nuestras vidas. Y tener esa experiencia personal con el Señor que me haga crecer, madurar, desarrollarme, no para el bien de la iglesia, que somos nosotros, sino para el bien de nuestras propias vidas. Evidentemente nuestras vidas van a ser bendecidas y vamos a bendecir a los demás. Aleluya. Entonces, para mí el primer impedimento que hay para que ocurra un milagro es el pecado. ¿Amén? Pecado. ¿Os suena? ¿Sabéis lo que es el pecado, no? ¿Sabéis? Es errar, es fallar en la meta. El pecado, ¿a la incredulidad tú crees que es pecado? Bueno, el primer pecado dio origen a todos los demás. Y el primer pecado fue creerle al enemigo en vez de creerle a Dios. Y ahí entró el pecado. Se le dio más autoridad o más valor a lo que vino el enemigo a decir, que es haber prestado atención a la palabra de Dios, a lo que Dios había dicho que no había que hacer, ¿verdad? Y simplemente esa incredulidad, no creerle a Dios, debemos de verlo como un pecado. Claro, hablamos de pecado y hablamos del orgullo, del egoísmo, de la envidia, del adulterio, de la infidelidad, y hablamos de pecados así, ¿no? Pero yo te digo, saber hacer lo bueno y no hacerlo. Dice la Biblia que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. El que no lo sabe, pues habrá que abrirle los ojos. Pero nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y si no hacemos aquello que está bien, estamos pecando. Y el pecado le ofende a Dios. Y eso no nos conviene. El pecado le ofende a Dios porque estamos hablando de la incredulidad. Y no creerle a Dios es ofenderle a Dios. Es nuestro Padre. Y Él es el que nos guía, nos conduce y el que nos dice lo que tenemos que hacer para nuestro bien, no para bien suyo. Él va a seguir siendo Dios, es para nosotros, ¿verdad? Pero cuando hablamos de pecado, pensamos en un pecado general, ¿no? Mira, pero yo no estoy cometiendo tal pecado, ¿no? Tal. Pero yo he apuntado aquí en esta mañana, pecado también son los mandamientos no obedecidos. La persona de Dios no amada por encima de todas las cosas. La verdad de Dios no buscada. La presencia de Dios no deseada. Tenemos que verlo como un pecado en nuestras vidas o valorada. La fe en Dios no honrada precisamente por incredulidad. La santidad de Dios no reverenciada puede ser pecado también. La bondad de Dios no saboreada, porque dice, gustad y ved cuán bueno es Dios, ¿no? Y gustad la verdad de Dios, la bondad de Dios, perdón, es como no estar apreciando lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y eso puede constituir un pecado, ¿verdad? El poder de Dios no alabado. A veces vemos milagros, que ocurren milagros y no somos agradecidos a esos milagros, ¿no? Los cultos de los miércoles de oración comienzan siempre con gratitud por lo que Dios ha hecho. Las oraciones respondidas durante la semana, ¿verdad? Y vemos que semanalmente Dios responde oraciones. Y empezamos el culto de oración dándole gracias a Dios y dándole gloria a Dios y alabándole a Dios, porque vemos los milagros que ocurren. Entonces, ¿puede ser pecado la ingratitud? Pues puede ser pecado también la grandeza de Dios no admirada. Mira cuán grande es Dios. Y no digo ya mirando el universo, cuán grande es Dios en nuestras vidas. Aleluya. Y no agradecerle a Dios el regalo de la vida, no agradecerle a Dios cada día que nos levantamos y decirle gracias, Señor, porque me has dado un día más. No sabemos si vamos a llegar al fin del día, pero gracias a Dios me estoy levantando en esta mañana. Aleluya. Y esa ingratitud, a veces no darnos cuenta,
puede constituir un pecado también. Acompáñame a Marcos 11, versículos del 20 al 26, y no te dé miedo cuando se hable de pecado en la iglesia. ¿Cuántos creen que sus vidas tienen que cambiar? 5 tienen que cambiar, los demás estáis todos ya... ¿Cuántos creen que sus vidas tienen que cambiar? A veces no cambiamos porque hay cosas en nuestro corazón y no avanzamos, no crecemos, no nos desarrollamos. Y tenemos que quitar todos esos impedimentos en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, Marcos 11, del versículo 20 al 26, y pasando por la mañana, vieron la higuera que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que le será hecho lo que dice le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, ¿cuántos quieren un milagro? Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y mira cómo Dios está, cómo Jesús está. Mira, Jesús no iba por deporte, mira, maldiciendo una higuera, ahora voy a maldecir aquello. Jesús lo que es una bendición, pero estaba queriéndoles enseñar una lección a los discípulos, ¿no? Y usó lo de la higuera, la maldijo porque no había fruto. Nuestras vidas tienen que dar fruto, ¿verdad? Y la higuera se secó, pero era para que los discípulos pudieran ver qué es lo que quería enseñarles, ¿no? Y Él les dice: mira, si pidierais cualquier cosa y no dudarais, ¿dónde? En vuestro corazón, en vuestro corazón. Del corazón, dice la Biblia, mana la vida. Y es importante que mi corazón esté afinado con la voluntad de Dios, con las cosas de Dios. Yo no puedo venir a orar, dice, están pidiendo, dice, mira, oye, lo vais a recibir, pero cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Yo sé que aquí nadie tiene algo contra nadie. Esto está escrito para los de Taiwán. Pero dice, cuando estéis orando, perdonad. Porque el tema está en el corazón. El asunto está en el corazón. Del corazón sale, ¿qué sale? Ahí está. Y entonces mi corazón tiene que estar afinado. ¿Cuántos quieren un milagro? ¿Cuántos quieren un milagro? El corazón tiene que estar afinado con Dios. Tiene que estar en sintonía con Dios. Si yo voy a pedir un milagro, yo tengo primeramente que ajustar mi vida. Si no está ajustada, a lo mejor ese milagro o se va a retrasar o va a tener que esperar y es una pena, porque Dios quiere hacer un milagro hoy en nuestras vidas. Aleluya. Entonces, lo primero que hay que hacer es afinar el corazón. Cuidado con si hay algo en nuestro corazón, si hay algo turbio, algo sucio, si hay pecado en nuestro corazón. Oye, tener algo con alguien es pecado. Es difícil, ¿no? Porque a veces ocurren cosas entre nosotros, hay diferencias, somos distintos, estamos todos en formación, dice la Biblia que todos ofendemos de muchas maneras, y todos es todos, ¿no? Lo que a ti te cae mal, a mí me cae bien, lo que a mí me cae bien, a ti te cae mal, yo qué sé, somos de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestra cultura, de nuestros países, y estamos todos en un proceso de discipulado en nuestras vidas. Pero cuando pasa algo, yo tengo que perdonar en mi corazón, si es que quiero un milagro. Entonces, lo primero para recibir aquello que estoy pidiendo es que mi corazón esté bien alineado con Dios. Y si hay incredulidad, tú date cuenta lo que está diciendo ahí, ¿no? Porque dice, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Por tanto os digo que todo lo que pidáis al Padre, creed que lo recibiréis. Creed. Lo primero que hay que hacer es quitar la incredulidad y quitar el pecado de nuestras vidas. Aleluya.
para poder recibir ese milagro que tú y yo estamos deseando. Tú estás esperando un milagro. Y un milagro está esperando por ti. Hay un milagro que está esperando por ti. Hay un milagro que está esperando que tú y yo ajustemos nuestras vidas con Dios. Que tú y yo quitemos la incredulidad de nuestras vidas. Que tú y yo apartemos o zanjemos de una vez por todas con el pecado de nuestras vidas. Porque cuando eso ocurra, el milagro va a venir. Así que el milagro también está a la puerta, esperando a que yo haga algo. Aleluya. Los milagros, en muchas ocasiones, ya los vamos a ver, querido, es una colaboración entre Dios y nosotros. Lucas 17. Dile a la persona que tienes al lado, ¿para qué vienes a la iglesia? ¿Para qué vienes? ¿Para qué has venido hoy a la iglesia? Lucas 17, mira, querido, otra cosa que para que pueda ocurrir ese milagro en nuestras vidas es que la fe también en nuestras vidas tiene que ser una fe activa, tiene que ser una fe que arriesga, tiene que ser dar pasos de fe también en nuestras vidas. Lucas 17, ocurre otro milagro, ¿no? Lucas 17, a partir, del versículo 11, es cuando Jesús sana a 10, versículo 11, sana a 10 leprosos. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio y les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Dice, y aconteció que mientras iban, fueron... Bueno, creo que la mayoría de los que estáis aquí sabéis lo que ocurrió, que solamente uno de los 10 fueron limpiados. Iban de camino a los sacerdotes y los 10 fueron, ¿qué? Limpiados. Pero solamente ¿cuántos? Uno volvió a darle gracias a Dios, darle la gloria a Dios. Y Jesús dijo, ¿y dónde están los demás? No es que los demás no se limpiaran, no quedaran limpios de la lepra. Lepra también es símbolo del pecado espiritualmente. Entonces, quedaron limpios, pero solamente uno volvió a darle gracias. Y dijo, nada más que uno, y además samaritano, ha venido a dar las gracias. ¿Dónde están los otros 10? Pues los otros 10 estarían limpios de la lepra, se presentarían a los sacerdotes para poder tener una vida social, igual que los demás, reunirse con su familia, con los amigos, celebrarían fiesta, pero solamente uno recibió esta palabra de parte de Dios, que es en el versículo 19, y le dijo, levántate, vete, porque tu fe te ha... No solamente fue sano, fue salvo. Entonces, querido, lo que quiero decir que, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tienes que hacer para recibir ese milagro? Algo tenemos que hacer. Jesús le dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y cuando iban por el camino fueron... Obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Obediencia a lo que Dios me dice. Y mientras vamos caminando en el camino, Dios hace el milagro. Estoy hablando no solamente de que Dios sane un área física de tu vida. Estoy hablando de que también Dios pueda sanar un área emocional o espiritual en tu vida. Y cuando tú vas caminando en obediencia al Señor, a lo que Dios te está pidiendo, estás dando pasos de fe. Pasos de fe. Cuando tú das esos pasos de fe, Dios obra el milagro. Algo tenemos que hacer. Y yo no sé lo que Dios te puede estar a ti pidiendo, tú que estás esperando un milagro. No sé lo que Dios te está pidiendo, pero alíñate con Dios. Alíñate con Dios porque a lo mejor se trata de no mentir más. A lo mejor se trata de no criticar más.
A lo mejor se trata simplemente de dejar la ira a un lado, o mejor pisotearla de una vez por todas y acabar con la ira, erradicarla de nuestras vidas. A lo mejor puede ser dejar de beber, o dejar de fumar, o dejar de glotonería. ¿Cuántos quieren un milagro? A lo mejor tengo que hacer algo que sé que estoy haciendo que a Dios no le está agradando. Y mientras sigo haciendo aquello que le desagrada a Dios, el milagro sigue esperando a que nosotros hagamos lo que a nosotros nos toca que hacer. Yo quiero que Dios sane a mi mamá, yo quiero que Dios sane a mi hijo, yo quiero que Dios sobre un milagro en mi vida, en mi matrimonio, pero ¿qué tengo que hacer para que eso ocurra? Dile al de al lado, que ya veo que a mí no me lo dices, a mí no me lo vas a decir, pero dile al de al lado, aleluya. ¿Qué tengo que romper? ¿Qué tengo que hacer para que Dios obre un milagro en mi vida? Querido, Marcos 5, hay distintos casos, no puedo mencionar todos, pero en lo que Dios siempre decía, por ejemplo, todos sabéis el caso de cuando resucitó a Lázaro, iba a resucitar un muerto y le dice a los que allí estaban, oye, quitad la piedra. Pero en Marcos 5 hay un relato de una mujer que lleva 12 años, ni más ni menos, 12 años perdiendo sangre en su vida. Estaba ya sin fuerzas, lo había probado todo, había habido muchos médicos, al contrario, le había ido peor, dice la Biblia. No sé qué clase de médico sería, aquí tenemos unos médicos excelentes, gloria a Dios. Pero aquellos médicos, ven que no estaban muy conectados con el cielo, ¿verdad? Y parece que la cosa le iba peor. Y ocurre algo, que esta mujer escucha hablar de Jesús. Estamos hablando el milagro de la mujer de la pérdida de sangre, ¿verdad? Que está en Marcos 5, del versículo 21 al delante. Pero esta mujer hizo algo que era arriesgado para su vida. Porque ella no podía hacer lo que estaba haciendo, estar en medio de una multitud. Una multitud apretaba a Jesús y ella se movió en medio de la multitud y llegó a tocar el borde del manto del Señor. Y cuando tocó el borde, dice la Biblia que salió poder de Jesús y quedó sana. Se cortó el flujo de sangre. Arriesgó. ¿Qué tienes que arriesgar tú en esta mañana para que ocurra el milagro? Había un círculo de personas que alrededor, que si se hubiesen enterado de lo que allí pasaba, la hubiesen echado fuera, pero ya. Cuando ocurre el milagro y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Dice Jesús, sus discípulos. Hay una multitud de aquí que te está apretando y dices, ¿quién? Sí, pero es que alguien me ha tocado con fe. Aquí estamos unos pocos, no somos una gran multitud y todos estamos esperando un milagro. Pero el que va a recibir el milagro es el que tiene esa fe activa, esa fe que arriesga, esa fe que a pesar de la multitud, de lo que digan los demás, de lo que piensen los demás, de lo que le parezcan a los demás, tú tienes esa fe de saber que es Jesucristo nada más el que puede sanar tu vida y te acercas a Él con fe y tocas el borde de su manto. No tenemos que tocar nada, es entrar con conexión con Dios para que fluya poder y pueda recibir ese milagro. Que digan lo que digan, que piensen lo que piensen los familiares, los amigos, los vecinos, que incluso a veces en la iglesia, aquí de lo que se trata es mi y tu relación personal con Dios. Y cuando yo tengo esa fe activa, que arriesgo, que doy pasos de fe, el milagro viene. ¿Qué tengo que hacer? Eso es una buena pregunta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para recibir el milagro? No sé si está preparado, pero teníamos un vídeo. No sé si está preparado el vídeo. ¿Está? Ok, vale. Vamos a ver un vídeo un momentito, por favor.
espera y verás. Un milagro está esperando por ti. Yo cuando vi ese vídeo y Dios me habló en esa frase, un milagro espera por ti. No es que tú estás esperando un milagro, que lo estás esperando. Es que hay un milagro que está esperando por ti. Y yo te reto en esta mañana a que tú des los pasos de fe que tienes que dar. Dios es el Dios de los imposibles. Dios está doctorado en eso, es el Dios de los imposibles. Es el Dios que cuando todo parece que se pierde, cuando parece que no hay esperanza ninguna, es cuando llega Dios. Dios es el Dios de los casos perdidos. En cuando, mira, sabes, es imposible que esto ocurra, ahí es cuando interviene Dios. Pero ¿qué tengo yo que hacer para poder recibir ese milagro? Un milagro está esperando por ti. En Juan 11 dice la Biblia, todos sabéis que habla de la resurrección de Lázaro. Es tremendo, ¿no? Porque a mí siempre me ha llamado la atención este milagro, ¿no? Y yo creo que a ti también, ¿verdad? Pero dice el versículo 3, Jesús dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que tú amas. El que tú amas. ¿Cuántos creen que Dios le ama? El que tú amas está enfermo. El que tú amas necesita un milagro. El que tú amas está perdiendo la esperanza. El que tú amas ya está a punto de tirar la toalla, de abandonar la cruz. Oyéndolo Jesús, versículo 4, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificada por ella. Y Jesús tardó 4 días en llegar a ver a su amigo, al que él amaba. Ya habían celebrado el funeral, lo habían enterrado. Cuando Jesús llegó ya celebraron el funeral. Murió, lo enterraron y allí estaba, en la tumba, ¿verdad? Y uno puede pensar, ¿y cómo hacer esto? Pero, ¿qué estás hablando? Dice, sino para la gloria de Dios, pero si la gloria de Dios iba a estar en que no solamente, no iba a sanar un enfermo, iba a resucitar un muerto. Y yo quiero decirte que Jesús, él ya estaba visualizando lo que iba a ocurrir. Los demás no, ninguno, ni nosotros si hubiésemos estado allí. Ninguno hubiésemos creído lo que pasaba. Pero Jesús podía ver a Lázaro saliendo de la tumba. Y yo lo que te reto en esta mañana a que puedas ver que Jesús puede ver esa enfermedad sanada en tu vida. Esa desesperación en tu vida. Esa relación restaurada en tu vida. Ese vicio quebrantado. Esa economía suplida. Ese dolor sanado. Esa tormenta calmada. Dios puede verlo en nuestra vida, pero nosotros no. Entonces yo te reto a que creas en esta mañana en el Señor Jesucristo, a que quites toda incredulidad, a que quites o desarraiguemos todo pecado de nuestra vida para poder ver la gloria de Dios. Algo tengo que hacer para que la cosa ocurra. Mira, la fe activa es una fe que arriesga. Puedo decir de bonitas palabras, yo creo en el Señor, yo creo en el Dios de los imposibles. Muy bien, pero ¿qué tengo que hacer para que Dios pueda obrar ese milagro? Aleluya. Y Dios viene a librar de cárceles, y cuando digo cárceles son prisiones que hay dentro de nosotros que no nos dejan crecer, no nos dejan desarrollarnos, no nos dejan avanzar, estamos limitados porque nos ponemos límites nosotros o le ponemos límites a Dios. ¿Es Dios el Dios de los imposibles? No le pongamos límites a Dios. Dice Mateo 4, versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y nosotros tenemos que creer que ahora somos nosotros los que tenemos que aceptar el reto de ese servicio al Señor, de ir predicándole a las personas. Y cuando digo predicando es en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos, con las personas que tienes al lado, predicándole el evangelio a toda criatura.
y predicando las buenas nuevas del reino, que significa sanar y librar a las personas que están enfermas y que están atadas. Aleluya. Y nos corresponde a nosotros para que el reino de Dios se pueda extender, no solamente en Antequera, sino aquí, en tu hogar, en tu casa, en la iglesia. Entonces, querido, Dios se compadece de nuestras necesidades. Dios es compasivo con cada uno de nosotros. Pero Él quiere que arriesguemos en nuestras vidas también, que apostemos por Él. Vamos a leer en Marcos 1. Pregúntale a la persona que tienes al lado, ¿qué tienes que hacer? ¿Se lo has preguntado bien? El de al lado que te pregunte a ti, ¿qué tienes que hacer? A lo mejor no tienes que hacer nada, pero a lo mejor tienes que hacer algo. Y qué pena que ese milagro sea simplemente cortar con algo en la vida que está impidiendo que recibas el milagro, ¿no? Cortar con algo que impide que el milagro... Tú plantéate, o sea, el milagro, nosotros estoy esperando un milagro y el milagro está esperando. El milagro está ahí a la puerta y simplemente está esperando que yo tome una decisión, que yo tenga un cambio de actitud, que yo me comprometa más con el Señor, que yo esté más entregado al Señor, más cerca de Dios, que le busque más, que le ame más, que ore más, que lea más, que le crea más. A lo mejor es eso simplemente lo que tenemos que hacer. Simplemente entre comillas, ¿no? Porque hay un combate de la carne contra el espíritu, ¿verdad? Y el espíritu contra la carne, que la carne quiere hacer lo que le da la real ¿qué? Gana, ¿verdad? Y no se, ¿cómo es? No se crucifica, ¿verdad? Con sus pasiones, con sus deseos y quizá es eso lo que está impidiendo que el milagro venga. Y yo he visto el milagro esperando a la puerta para que ocurra en nuestras vidas. Aleluya. Así que yo creo que es tiempo ya de abrirle la puerta. ¿Qué te parece? ¿Vamos a abrirle la puerta? Quizás es un paso de fe sencillo, es creer que Dios puede hacerlo, porque hay incredulidad. Quizás simplemente es dejar de, no sé qué es lo que tienes que dejar de, pero si lo dejas es, ¡pum!, puede ser el tapón y viene el milagro. Y qué pena que Dios no pueda obrar porque nosotros le limitamos. Jesús fue y no pudo hacer muchos milagros en ese lugar por la incredulidad. Qué triste, ¿verdad? Que a veces no recibimos un milagro por incredulidad. Por eso dice bien y remarca Dios, dice, el que cree, tened fe en Dios. Jesús lo dijo bien claro, apuntó, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. ¿Cuántas promesas decía José Luis Navajo que había en la Biblia? ¿Cuántas? 74, 74. Vale. No se trata, sí, pero no se trata solamente de tener fe en las promesas de Dios. Es tener fe en Dios, que es el que da la promesa. ¿Sí? ¿Vemos la diferencia? Tened fe en Dios. No, hermano, yo creo en Dios, hermano. Ya, y hasta los demonios creen y tiemblan. Pero no se trata de creer, tener fe en Dios, es tenerle fe a Dios, aleluya, a lo que Él ha dicho, lo que ha mandado, lo que te pide personalmente a ti, que no es lo que me pide a mí me pide cosas que a ti no te pide. Entonces son pasos de fe que cada uno tenemos que dar. Marcos 1, versículo 40 al 42. Vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó
si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuántos creen que Dios quiere? ¿Cuántos creen que Dios quiere? Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahora yo te pregunto, ¿es Jesús el Señor de tu vida? ¿Es Jesús el que manda en tu vida? ¿Es Jesús el que tiene la última palabra en tu vida? ¿Es Jesús el Kyrios de tu vida, la máxima autoridad en tu vida? Si es así, ya has dado el primer paso. Si quieres, puedes limpiarme. Yo creo que el milagro más grande, que está ahí reflejado evidentemente, podemos decir, el milagro más grande es que quedó limpio de la lepra. Pero mira, yo creo que el milagro más grande que está ahí reflejado es que Jesús, antes de limpiarlo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Le tocó. No se podía tocar un leproso. No se podía tocar un leproso. ¿Y tú crees que ese leproso lo que más estaba deseando en su vida, aparte de ser sano de la lepra, es que se acercara a alguien y le tocara? Ponte de pie un momentito. Te pido algo ahora, por favor, con mucho orden, con mucho respeto. Acércate a alguien y abrázalo. Abrázalo, por favor, abrázalo, abrázale a alguien. Abraza a alguien, dale un abrazo. Abrázalo de corazón. La alabanza puede salir, por favor. Sí, un momento, por favor. Un momento, no hemos acabado. Estamos a punto de terminar. Pero para mí el milagro está en que a lo mejor lo que más necesitamos en nuestra vida es que nuestro Padre Celestial nos abrace. De sentir de que Dios está con nosotros. No solamente sentir, de saber que Dios está con nosotros. Que tenemos nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestros problemas, pero que yo sé que si Dios está conmigo y se digna o se atreve a abrazarnos, ¿verdad? El milagro viene. Entonces, a veces no es tanto esperar una gran manifestación, que sí, a veces simplemente ese pequeño detalle de saber de que Jesús sabía muy bien lo que el leproso le estaba pidiendo. Ten en cuenta, por si no lo sabías, que los leprosos llevaban su campanita colgada en el cuello, para que todo el mundo, cuando se acercara al leproso, lo escuchara, tilín, 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 tilín. Y ya sabía que ahí venía un leproso. Y la gente ya se apartaban de él. Él no se podía acercar a ellos. Y Jesús, antes de recibir el milagro, antes de hacer el milagro, lo que hizo fue tocarle, ¿no? Le tocó, dice la Biblia. Y yo creo que muchas veces, si somos honestos, sinceros, lo que más necesitamos es eso. Necesitamos ese toque del cielo. Necesitamos ese respaldo de nuestro Dios.
de saber que nuestro Padre se preocupa de nuestras vidas, de saber lo que tú estás sufriendo, lo que estás pasando, lo que estás pidiendo, lo que estás clamando. Pero querido, en esta mañana se trata de tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Me puedes preguntar, pues entonces, ¿qué clase de milagro es? Mira, cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro, le pidió a los demás que movieran la piedra. ¿Podría haber movido la piedra Jesús? Pero eso nos enseña de que Dios no va a hacer lo que nosotros podemos hacer. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que Dios resucite lo muerto que puede haber en mi vida? Lo que puede ser que ya esté incluso oliendo mal en nuestras vidas. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es la piedra que tengo que quitar? ¿Qué es lo que me está esclavizando? ¿Qué es lo que me está impidiendo para que ese milagro que está a la puerta, pueda ocurrir en mi vida? A lo mejor a veces perdonar, simplemente no ser tan sabios en nuestra propia opinión, tan cabezones, tan encerrados, sino abrir nuestro corazón a la verdad de Dios, sabiendo que voy a tener que obedecer su palabra, voy a tener que ser responsable, comprometido, fiel, íntegro. Pero es que quizás Dios es lo que está pidiendo en esta mañana para podernos bendecir, para poder hacer el milagro en nuestras vidas. Así que yo te animo esta mañana de todo corazón, ahora mientras alabamos al Señor y oramos, seguramente Dios o el Espíritu Santo seguramente ya te ha marcado una piedra, ya te ha marcado algo que hay en tu vida que quizás hay que erradicarlo, hay que quitarlo. Entonces, yo te pido, mientras estamos alabando, mientras estamos orando, tú sabes qué es lo que está impidiendo el milagro. Decide en esta mañana romper con eso para que el milagro ocurra, el milagro de la presencia de Dios, de la llenura de Dios en nuestra vida.